y esperanza cuando hay tormenta. Y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús. Jesús.
preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es sin fin, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es sin fin, porque tú eres Rey por siempre. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar en esta ciudad. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza
estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento en mi corazón. Yo brillo y te pido perdón.
Oh, sí, Jesús. No queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh, sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Con todo el corazón, me humillo y te pido perdón. Oh, sí, Jesús, me humillo y te pido perdón. Es un gusto volver a saludarles a través de este medio. Les saluda su amigo y hermano en Cristo Jesús, el pastor Jorge Alberto Romero Valenzuela. Y estamos una vez más a través de este medio compartiendo la poderosa palabra de Dios. Esperamos que estén bien en sus hogares. Enviamos las bendiciones del Señor a través de nuestras oraciones por la salud, por las necesidades económicas en cada familia, en cada hogar donde llegue esta transmisión. Y sin más, vamos a empezar esto poniéndolo en las manos de Dios. Vamos a orar. Le invito a que ahí en su hogar, con un amigo, un familiar, usted simplemente, si está solo en este tiempo, incline su rostro y vamos a cerrar nuestros ojos para hablar con nuestro Padre Celestial. Padre eterno y Dios todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir en tu deliciosa palabra. Hay poder en la sangre de Cristo, por eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, atamos al hombre fuerte que trate de causar estorbos, tropiezos, desánimos en medio de tu pueblo, en cada familia, y haya paz y bendición, Señor, donde quiera que llegue este mensaje. Si alguno estuviera enfermo, Señor, por tu promesa y tu palabra, envíales la sanidad. Tú dejaste escrito, Señor, que por las llagas de Cristo y por sus heridas fuimos nosotros curados. Señor, que tu gracia y tu misericordia se manifieste en cada necesidad y que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en el descubrimiento de tu palabra. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, damos gracias a Dios y vamos a compartir sin más el tema de este mensaje. Esta prédica está titulada Purificación del Templo. Para ver este tema, vamos al libro de Malaquías, Antiguo Testamento, está atrás de Mateo. Malaquías capítulo 3, versos 1 al 3. Si estamos listos,
Vamos a dar lectura en el capítulo 3 de Malaquías, el verso 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Una de las situaciones que Dios siempre ha insistido y ha deseado es que su templo esté en óptimas condiciones, limpio de toda contaminación espiritual, en perfecto estado, con no solamente la higiene común y natural, la limpieza que comúnmente hacemos en nuestros hogares, también se hacía en el templo de Dios, pero desafortunadamente en estos tiempos, la rebelión del pueblo de Dios, el pueblo judío, empezó a tener prácticas que deshonraban a Dios y al santo templo de Dios. De tal manera que desde Malaquías al Evangelio de San Mateo hubo 400 años de silencio. Dios ya no habló ni por profetas, ni por jueces, ni por evangelistas. Generalmente cuando Dios enviaba un mensaje usaba uno de los profetas, y esta porción que leímos del profeta Malaquías es uno de los últimos mensajes antes de que llegaran los 400 años que separan el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. En esos 400 años Dios no habló ni por profeta, ni por señal, ni por ningún otro medio, y vamos a ver en la Biblia después de 400 años cómo se cumple esa profecía que Dios declara en Malaquías. Para esto vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 3 y vamos a dar lectura del verso 5 al 10. Vamos a ver el cumplimiento de la palabra profética en Malaquías 3 a través de la vida de Juan el Bautista. Leemos el capítulo 3, verso 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y viene la palabra profética que se cumplió en este tiempo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tremenda palabra. Esta es una advertencia del juicio que venía para la purificación del templo que se había corrompido. El templo de Jerusalén habían profanado la santidad de ese lugar donde habitaba la presencia de Dios, con prácticas paganas, con desafortunadamente desobediencia y rebelión, idolatría y muchas cosas que practicaba el pueblo de Israel. Los judíos tomaron en poco el contaminar el templo sagrado de Dios, y Dios determinó purificar el templo. Vamos a ver lo que Dios anhelaba para este templo por todos los siglos de los siglos. Vamos a ver una situación que nos menciona el profeta Isaías, donde Dios declara una palabra. ¿Y por qué vino Jesús a purificar el templo? Primero vamos a ver esta porción de el profeta Isaías capítulo 56, versos 6 y 7.
Dice el profeta Isaías 56:6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de mi reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración era el nombre que Dios designaba para el templo de Jerusalén, y la voluntad de Dios era que todos los hombres de cualquier nacionalidad de todo el mundo se pudieran reunir ahí, todos los que confiaran en el nombre y en el pacto de Dios, en los mandamientos, y se sometieran al pacto de Dios, tenían la bendición de entrar y recibir la bendición que Dios otorgaba a través de su palabra en el templo. Desafortunadamente vemos que Él mismo declara una palabra profética de juicio, y lo vamos a ver en dos entradas que Jesús hizo al templo. Jesús en dos ocasiones entró al templo de Israel, al templo de Jerusalén, donde estaban los sacerdotes judíos y el sumo sacerdote, que habían hecho prácticas y habían corrompido y contaminado el templo sagrado de Dios. Vamos a ver la primera entrada, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 13 al 17. Si estamos listos, le damos lectura. Dice el verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Si recordamos las palabras que leímos en el profeta Isaías, el Señor declara: mi casa será llamada casa de oración. Pero aquí vamos a ver la distribución del templo, cómo estaba organizado. Al principio había un espacio donde era una especie de plaza muy grande. En la primer parte del templo podía entrar cualquier tipo de persona. Gentes que podían venir de cualquier país, de cualquier ciudad, y que no fueran fieles creyentes de las doctrinas judías, pero tenían la fe en el Dios Todopoderoso, iban y adoraban a Dios en ese templo. Podía entrar cualquier tipo de persona que no fuera judía. Y dentro del templo había ese lugar, esa plaza se llamaba el atrio de los gentiles. Y ahí se compartía originalmente la palabra de Dios, la enseñanza de los rollos del Antiguo Testamento. Todas las personas que querían conocer las promesas de Dios, los pactos, las leyes de Dios, llegaban a esa plaza y ahí eran instruidos por los sacerdotes. En esta ilustración, en la imagen que vimos, hay un espacio muy grande y ese era el espacio especial donde podía entrar cualquier persona de cualquier país. Después había un lugar diferente, el atrio de las mujeres, que era el sector donde seguía a través de unos escalones que los separaban como 2,5 metros de altura, eran varios escalones. Pero en ese atrio de las mujeres solo podían entrar varones y mujeres que hubieran nacido en Israel exclusivamente. Así sucesivamente había diferentes lugares en el templo
Por causa de tiempo no vamos a explicar todos, pero después había el atrio de los israelitas. Exclusivamente jóvenes y varones judíos eran los que podían entrar, ya mujeres no podían entrar ahí. Y después estaba el lugar santo, donde solo los sacerdotes podían llevar los sacrificios para presentárselos al sumo sacerdote, donde finalmente una vez al año ese sacerdote, en el día de la festividad de la Pascua, donde generalmente se reunían la mayor parte de todos los judíos de todos los lugares dispersos, llegaban a Jerusalén a adorar en la fecha de la Pascua, y una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero el punto principal es que la purificación del templo empieza Jesús a realizarla en el atrio de los gentiles. Este atrio de los gentiles fue muy importante porque ahí inicia Jesús la purificación del templo con un juicio tremendo. Si ustedes recuerdan, allí dice la Escritura que había mercaderes. En ese espacio donde era para predicarle la palabra y dar enseñanzas de la palabra de Dios, un lugar especialmente construido para compartir la sana doctrina, lo habían contaminado y lo habían vuelto una zona de mercado. Eso se debía haber vendido afuera del templo y no dentro del templo, y mucho menos en un lugar consagrado y destinado para enseñanza de la palabra de Dios a cualquier tipo de persona. Y desafortunadamente allí se comerciaban con bueyes, con ovejas, con palomas, que tristemente las vendían a precios muy altos y les daban grandes ganancias a los sacerdotes, porque si llevaban algún animal de otra ciudad o comprado fuera del templo, los sacerdotes, que eran encargados y responsables de inspeccionar las ofrendas de bueyes, ovejas o palomas, simplemente les decían: este no pasa, no lo aprobamos, no es correcto, tienes que comprar uno de los que vendemos aquí dentro del templo. Y obviamente si la oveja costaba, vamos a dar un ejemplo, 5,000, vamos a hablar de pesos mexicanos, ellos vendían esas ovejas en el doble o el triple, a veces 10, 15,000. Y como era una ofrenda que hacían una vez al año, los judíos tenían que pagar, y eso dejaba un margen muy grande de ganancias a los sacerdotes y sumos sacerdotes. Esa era la corrupción tremenda que había en el pueblo de Israel, con la complacencia del sumo sacerdote, porque de ahí obtenían sus riquezas, ganancias deshonestas, y tristemente usaban el templo de Dios para estos fines. Los cambistas eran como una casa de cambio de cualquier ciudad. Las ofrendas, los sacerdotes decían que solamente podían tener el pago de los impuestos que cada judío o las personas que llegaban de fuera no podían pagar en sus monedas originales. Por ejemplo, si tú y yo íbamos con nuestros billetes de la Ciudad de México, pesos mexicanos, no podíamos pagar. Teníamos que cambiar nuestros pesos a la moneda que era el siclo del santuario. Y obviamente, así como el dólar, sucedía algo muy parecido. El siclo del santuario, cualquier moneda que llevaban para cambiarla, era de una denominación muy baja, y desafortunadamente también había tanta corrupción que en lugar de hacer un tipo de cambio por moneda extranjera y comprar los ciclos a precio normal, los elevaban exageradamente 4 o 5 veces más del valor normal, y era otro ingreso extraordinario, injusto y corrompido que tenían también los sacerdotes judíos, y era una desafortunada mancha para el templo. Así que eso es lo que Jesús vino a hacer en su primera entrada al templo, a purificar el templo de estas prácticas perversas y malignas que tenían los judíos, los sacerdotes del templo. Se habían corrompido completamente,
y se escudaban que ellos eran los que mandaban porque eran los que presentaban las ofrendas a Dios, y como ellos estaban bendecidos por ser descendientes de Leví, no tenían pecado. Triste realidad. Vino Jesús, hizo un azote de cuerdas, corrió a todos los mercaderes y volcó las mesas de los cambistas. Las monedas se perdieron, las derribó, las tiró al piso y declaró lo que ustedes y yo ya sabemos: mi casa será llamada casa de oración a las naciones, declaró Jesús. Y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones, les dice Jesús. Ese primer juicio sucedió en la primera entrada de Jesús al templo y tuvo un propósito: purificar el templo. ¡Quitad estas cosas de aquí! No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Vamos a ver la segunda entrada. Tiene que ver algo muy importante también. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 13, verso 35. Y para entender el contexto vamos a leer desde el verso 34 al 35. Dice el 34: Jesús estaba en el templo y una muy gran multitud estaba escuchándolo, y Jesús dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Tremenda palabra de juicio. Cuando Jesús declara estas palabras de juicio, declara que la casa de Israel, ese templo, iba a quedar vacío y desierto. Y esa palabra profética de Jesús se cumplió aproximadamente unos 37 años más adelante. En el año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido completamente por el ejército romano. Se cumplió esa palabra. Y hasta el día de hoy hay guerra en ese lugar, porque no han podido decir toda la nación, todos los judíos: bendito es Jesús que vino en el nombre del Señor. Algunos judíos mesiánicos, así se les denomina, ya empezaron a creer en Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios para salvación de su pueblo. Pero una gran parte del pueblo judío no cree completamente que Jesús haya sido el Mesías prometido para la redención del pueblo de Israel. Siguen esperando otro Mesías cuando Él ya vino hace casi 2000 años, con todas las profecías cumplidas, pero en el corazón de los sumos sacerdotes hubo el desprecio, no lo recibieron, pero se abrió la bendición para que tú y yo recibamos a Jesús de manera espiritual y creamos en su salvación y nos convirtamos
en un nuevo templo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Miren qué tremenda bendición cuando los judíos hasta el día de hoy no han querido decir bendito es Jesús que vino en el nombre del Señor. La bendición se abrió para ti y para mí. Dios escogió habitar en un templo de carne y hueso que representa a cada creyente fiel del Evangelio de Cristo. Mira lo que dice la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 6 verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tremenda bendición. Dios prefirió habitar en los creyentes por medio de la fe, para que el Espíritu Santo viniera a entrar a nuestro cuerpo, en lugar de descender a un lugar físico, a ese templo de Jerusalén donde quedó con una sentencia de Jesús. Y Jesús no ha vuelto a entrar a ese templo, ni el Espíritu Santo, ni se ha podido terminar la construcción. Dicen algunos que está Israel tratando de reconstruir un tercer templo, pero la Escritura dice que Jesús no iba a llegar ahí hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y desde que Jesús predicó su evangelio, a todo aquel que crea y le reciba como Salvador, la promesa de Dios es que el Espíritu Santo va a ser morada en nuestro corazón, y desde ahí, desde ese momento, nos designa a Dios como el nuevo templo para que Él haga comunión con nosotros. Extraordinaria bendición que perdieron los judíos. Algunos la están recuperando y están creyendo ya en Jesús. Pero vamos a ver qué responsabilidad tienes tú y yo como templo del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, verso 17 al 22. Dice el verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los judíos y a los que no eran judíos. Los judíos estaban cerca y nosotros, gentiles o extranjeros que no éramos nacidos de Israel, estábamos muy lejos del Evangelio. Dice el 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta qué bendición tan extraordinaria tienes tú y yo como creyentes de Jesús? Habiendo creído en el Evangelio, Dios dice que somos templo de su Espíritu Santo. Por eso, si Jesús vino a purificar el templo físico de Jerusalén cuando se corrompió, ¿cuánto más tú y yo debemos de cuidar este cuerpo, este templo, de cualquier contaminación, de cualquier vicio, de malos pensamientos, de iras, celos, pleitos, contiendas, enemistades? Es lo que Dios espera, que este templo que es de carne y hueso esté purificado cada día. Una purificación significa detectar lo que está contaminando y hacerlo a un lado. Limpia tu corazón, así como yo limpio el mío cada día. Debemos limpiarnos para que seamos dignos templos del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué increíble bendición! Con esto terminamos, nos despedimos con una oración, y si detectaste que tu templo no está tan limpio como Dios quiere verlo, es tiempo de decirle al Señor,
Ven y límpiame más y más de mi maldad y ayúdame a mantener este templo que es mi cuerpo puro y santo para que habite siempre tu presencia en bendición. Invite a alguien que esté a su lado y vamos a orar juntos por la bendición de nuestro Dios. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque un día escogiste habitar en nuestro cuerpo y volver nuestro cuerpo templo de tu Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, vivir conforme a la medida de la santidad que tú nos demandas. Tu palabra dice claramente: sean santos porque yo soy santo. Ayúdanos a santificarnos cada día. Ayúdanos a dejar atrás las cosas que contaminan nuestro templo. Nuestro cuerpo es templo de tu Espíritu Santo, morada de Dios, por medio de la fe. Y si hubiere alguno que está viendo un mensaje como este por primera vez, yo ahí en tu lugar te invito a que le des tu corazón a Dios y te conviertas en un templo santo de Dios. Y le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa de toda mi maldad, de mis pecados pasados, y ayúdame, Señor, a ser un digno templo tuyo. Te doy mi corazón y abro mi corazón para que tu Espíritu Santo entre y me empiece a limpiar de dentro hacia afuera. Y Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por morir en mi lugar y darme la oportunidad de convertirme de un pecador a un templo santo y puro para tu Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus hogares, sus corazones, y haya paz y bendiciones en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.